Mis padres me exigieron mantener a su princesa, porque ella es demasiado delicada para trabajar. ¿Delicada? Les mostré la realidad. Cancelé las tarjetas, puse la casa en venta y me fui. Son las 4:45 de la mañana y el aire en la central de abasto de la Ciudad de México tiene un olor muy particular. Es una mezcla agresiva de cilantro fresco, cebolla picada, diésel quemado y sudor frío. Para la mayoría de la gente, este olor sería insoportable a estas horas de la madrugada, pero para mí, Mireya González, es el olor del dinero. Es el olor de mi vida. Mientras mis empleados cargan las cajas de aguacate en las camionetas de mi pequeña empresa de logística, yo estoy revisando facturas con una linterna en la mano, con los ojos ardiendo por la falta de sueño y el café barato de la esquina revolviéndome el estómago. Soy una mujer práctica. No tengo tiempo para fantasías. A mis 30 años, he construido este negocio desde cero, empezando con una vieja camioneta Ford que heredé de mi abuelo y mucha terquedad. No soy rica, pero en un país donde la economía te golpea cada día, me mantengo a flote. O al menos, eso intento. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi chaleco, rompiendo mi concentración. Un mensaje del banco. A estas horas, una notificación bancaria nunca es una buena noticia. O es un fraude, o es una catástrofe. Me limpié las manos en el pantalón de mezclilla y saqué el celular, entrecerrando los ojos bajo la luz amarillenta de las lámparas de la bodega. Cargo aprobado, Saks Fifth Avenue Polanco, $18,500.00 MXN. Sentí como la sangre se me helaba y, al mismo tiempo, comenzaba a hervir en mis venas. 18.500 pesos. Eso era casi la nómina de 2 de mis cargadores. Eso era el dinero que tenía reservado para el mantenimiento de la unidad 3. Y lo peor de todo, yo no estaba en Polanco. Yo estaba aquí, rodeada de tomates y lechugas, con las botas llenas de lodo. Solo había una persona que tenía la tarjeta adicional de esa cuenta. Una tarjeta que yo había entregado, solo para emergencias médicas o comida. Marqué el número de mi casa. Sonó 1, 2, 3 veces. Finalmente, una voz adormilada y ronca contestó. Bueno. ¿Qué pasa? Son las 5 de la mañana, por el amor de Dios, era la voz de mi madre, doña Socorro. Mamá, ¿dónde está Fabiola? Pregunté, tratando de mantener la voz firme para que mis empleados no notaran que me temblaban las manos. Ay, Mireya, tu hermana está durmiendo, ¿dónde más va a estar? ¿Para qué llamas a esta hora? Casi me da un infarto del susto. Me acaba de llegar un cargo de 18.000 pesos en Saks Fifth Avenue. 18.000, mamá. ¿Me puedes explicar qué emergencia médica se atiende en una tienda de lujo? Hubo un silencio al otro lado de la línea. No un silencio de culpa, sino ese silencio calculado que mi madre usaba cuando buscaba la excusa perfecta. Pude escuchar el suspiro dramático, ese que siempre precede a una manipulación. Mija, no empieces con tus tacañerías, por favor, dijo ella, con un tono de reproche. Fabiola ha estado muy deprimida estos días. Su chakra del corazón estaba bloqueado, tú sabes cómo es ella de sensible. Necesitaba algo para levantarle el ánimo. Un retiro espiritual, unos cristales, ropa nueva para sentirse empoderada. Tú tienes dinero, Mireya. No te vas a morir por un pequeño regalo para tu hermana. Apreté el teléfono tan fuerte que temí romper la pantalla. ¿Un pequeño regalo? Mamá, ese dinero es para el negocio. No soy un banco. Fabiola tiene 32 años. 32. Si quiere empoderarse, que se levante a trabajar como yo. ¿Cómo te atreves? La voz de mi madre subió una octava. Sabes perfectamente que tu hermana es delicada. Ella no nació para estar cargando cajas como un burro, como tú. Ella es una artista, su alma es frágil. Además, anoche tuvo una crisis de ansiedad porque el universo no se alineaba con sus deseos. ¿Qué querías que hiciera yo? ¿Verla sufrir? Eres una egoísta, Mireya.
Siempre pensando en el dinero, nunca en la familia. Colgué. No tenía fuerzas para discutir. Egoísta. Esa palabra me ha perseguido desde que tengo memoria. Soy la egoísta que pagó la cirugía de rodilla de papá. Soy la egoísta que compró la casa donde viven gratis. Soy la egoísta que paga la luz, el agua, el internet de alta velocidad para que Fabiola pueda subir historias a Instagram sobre su vida perfecta. Miré a mi alrededor. Mis empleados, hombres mayores con las espaldas dobladas por el trabajo, seguían cargando cajas. Ellos trabajaban por cada peso. Fabiola, mi hermana mayor, la princesa de la casa, probablemente estaba durmiendo en sábanas de hilo egipcio que yo pagué, soñando con su próxima compra. Sentí un sabor amargo en la boca, y no era el café. Era bilis. Era coraje. Ese día trabajé con una furia mecánica. Cargué cajas que no me correspondían, grité órdenes más fuerte de lo necesario. Cada vez que mi mente vagaba, veía la cara de Fabiola, esa sonrisa perfecta, esos dientes blanqueados, esa piel que nunca había conocido el sol del mediodía ni el polvo de la calle. Ella era la niña bonita, la que mis padres exhibían como un trofeo. Yo era Mireia, la fuerte, la que aguantaba, la que resolvía. Cuida a tu sangre, me había dicho mi abuela en su lecho de muerte. Esa promesa se había convertido en una cadena de hierro alrededor de mi cuello. Pero esa mañana, mientras el sol comenzaba a salir sobre la ciudad gris y contaminada, por primera vez me pregunté, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mi sangre iba a seguir chupando la mía? Regresar a casa siempre se sentía como entrar en una dimensión paralela. Mi casa. Legalmente, mi casa. Una propiedad hermosa en Coyoacán, con paredes de color terracota y un jardín interior lleno de helechos, que compré hace 5 años con los ahorros de toda mi vida y un préstamo que todavía me quita el sueño. Pero en cuanto cruzaba el umbral, dejaba de ser la dueña y me convertía en la intrusa. Ese domingo, el ambiente estaba cargado. Al entrar, lo primero que vi fue el desorden. No un desorden normal de una casa vivida, sino el desorden de la negligencia. Zapatos de tacón tirados en medio de la sala, bolsas de compras de marcas exclusivas abiertas sobre el sofá, y platos sucios con restos de comida reseca sobre la mesa de centro de madera fina que yo había barnizado con mis propias manos. Nadie salió a saludarme. Solo escuché la televisión a todo volumen en la sala de estar y la risa estridente de Fabiola proveniente del jardín. Caminé hacia la cocina, esquivando una maleta abierta en el pasillo. Me detuve frente al refrigerador y vi mi reflejo en el acero inoxidable. Me veía agotada. Mis ojos tenían ojeras profundas, mi cabello estaba recogido en una coleta desordenada y mi ropa olía a almacén. Entonces, mi mente viajó hacia atrás. A lo que yo llamo, el Museo del Dolor. Hace 5 años. Recuerdo el día del funeral de mi abuela. Yo estaba destrozada. Ella era la única persona que me miraba y veía a Mireia, no a una cartera con patas. Ese día, mientras yo lloraba en una esquina, mi padre, don Efraín, se me acercó. No para abrazarme, sino para hablar de la herencia. Tu abuela te dejó un dinero, Mireia, me dijo, con ese tono autoritario que usaba para ocultar su propia mediocridad. Pero tú eres joven y no sabes de inversiones. Lo correcto es que pongas ese dinero a nombre de todos. Para comprar una casa familiar. Tu hermana necesita seguridad. Yo me negué a poner la casa a nombre de todos, gracias a Dios y a un momento de lucidez. Pero cedí en lo demás. Les prometí que vivirían ahí. Que nunca les faltaría un techo. Es lo que tu abuela hubiera querido, me dijo mi madre, limpiándose lágrimas falsas. Y yo, estúpida, creí que estaba honrando su memoria. No sabía que estaba firmando mi sentencia. Hace 2 años. Fabiola decidió que su vocación era ser empresaria. Quería poner un salón de uñas, pero no cualquier salón. Un Nal Spa Boutique. Mireia, es una inversión segura, me dijo, con los ojos brillando. Tengo un don para la estética. Solo necesito el capital inicial.
200.000 pesos. 200.000 pesos. Eran mis ahorros para renovar la flotilla de camiones. Pero mis padres intervinieron. Apoya a tu hermana, dijo mi madre. Por fin ha encontrado su camino. No seas envidiosa. Si tú tienes éxito, ¿por qué ella no puede? Les di el dinero. Alquilé el local, compré los sillones de masaje, los esmaltes importados. El día de la inauguración, Fabiola llegó 2 horas tarde porque no encontraba el outfit perfecto. 3 meses después, el negocio cerró. ¿La razón? Fabiola decía que el olor a acetona le daba migraña y que no podía soportar tocar los pies de gente fea. 200.000 pesos tirados a la basura. Y cuando fui a reclamar el equipo para venderlo y recuperar algo, descubrí que mi padre ya lo había vendido por una fracción del precio para pagar sus deudas de juego. Volví al presente. El sonido de la risa de Fabiola me sacó de mis recuerdos. Salí al jardín. Ahí estaba ella, la princesa. Llevaba puesto un vestido de lino blanco, probablemente nuevo, un sombrero de ala ancha y sostenía una copa de vino rosado. Estaba grabando un vídeo con su celular, usando un aro de luz que, por supuesto, yo también había apagado. Y recuerden, mis amores, la abundancia es un estado mental, decía a la cámara, con esa voz fingida y dulce que usaba para sus redes sociales. Si vibras alto, el universo te provee. No necesitas esforzarte, solo necesitas merecerlo. Besitos de luz. Cortó la grabación y su sonrisa desapareció al verme. Me miró de arriba abajo con una mueca de disgusto. ¡Ay, Mireia! ¡Qué bueno que llegas! ¿Trajiste comida? Porque mamá no cocinó y yo estoy en ayuno intermitente, pero ya me dio hambre. Y por favor, no me digas que vienes con esa ropa sucia. Arruinas la estética de mi vídeo. Mi padre, Efraín, estaba sentado en una tumbona, leyendo el periódico. Bajó el papel y me miró por encima de sus lentes. Llegas tarde, hija. Teníamos hambre hace 1 hora. ¿Qué trajiste? Espero que no sean tacos de la calle otra vez, mi colesterol no aguanta esa grasa barata. Sentí una presión en el pecho. Estaba en mi casa, viendo a mi familia disfrutar de un domingo soleado que yo había financiado, mientras ellos me trataban como al servicio de entrega a domicilio. No traje nada, dije, mi voz sonó ronca. Vengo del trabajo. Estoy cansada. Y necesito hablar de los 18.000 pesos de la tarjeta. Fabiola rodó los ojos y se dejó caer dramáticamente en la silla. Mamá, gritó hacia la casa, ven a calmar a tu hija. Ya empezó con su toxicidad financiera. Me va a bloquear los chakras otra vez. Ese fue el momento. Esa pequeña frase, toxicidad financiera. Me di cuenta de que para ellos, mi dinero no era fruto de mi esfuerzo. Era un recurso natural, como el agua o el aire, que ellos tenían derecho a consumir, y cualquier intento mío de controlarlo era una ofensa contra la naturaleza. La cena fue un espectáculo grotesco. Como no traje comida, mi madre tuvo que improvisar algo con lo que había en la despensa. Preparó unas enchiladas que, en otro tiempo, hubieran sido mi comida favorita, pero esa noche me sabían a ceniza. Nos sentamos en el comedor principal, bajo el candelabro de cristal que Fabiola había insistido en comprar porque daba una luz divina. Fabiola se sentó en la cabecera. Siempre se sentaba en la cabecera. Yo me senté a un lado, como una invitada incómoda. Entonces, comenzó mi padre, limpiándose la salsa de la boca con una servilleta de tela. Los vecinos, los Ramírez, vinieron a saludar hoy en la mañana. Se quedaron impresionados con el jardín. Les dije que mantener una propiedad así requiere mucho esfuerzo y capital. Qué bueno que les gustó, murmuré, pinchando una tortilla con el tenedor. Sí, claro, intervino mi madre, doña Socorro, sirviéndole más agua a Fabiola. El señor Ramírez dijo, don Efraín, usted sí que supo invertir en la vida. Tu padre, muy humilde, le dijo que todo es fruto del trabajo duro de la familia. Dejé caer el tenedor.
Hizo un ruido metálico agudo contra el plato de porcelana. ¿Del trabajo duro de la familia? Repetí, mirando a mi padre. Papá, tú llevas jubilado 10 años y tu pensión se va en tus cigarros y tus apuestas. Mamá nunca ha trabajado. Y Fabiola, bueno, Fabiola es Fabiola. ¿Le dijiste al señor Ramírez que la casa está a mi nombre? ¿Que yo pago a los jardineros? ¿Que yo pago los impuestos prediales? La mesa se quedó en silencio. Fabiola soltó una risita nerviosa, pero sus ojos eran dagas. Ay, por favor, Mireia, dijo Fabiola, agitando la mano como si espantara una mosca. ¡Qué vulgar eres! Siempre hablando de quién paga qué. El dinero es energía, circula. Hoy lo tienes tú, mañana lo tengo yo. Además, tú casi nunca estás aquí. Usas esta casa como hotel. Nosotros somos los que le damos vida, los que le damos alma a este lugar. Sin nosotros, esto sería solo paredes frías. Deberías agradecernos por cuidar tu inversión. ¿Cuidar mi inversión? Sentí que la cara me ardía. ¿Dejando la ropa tirada? ¿Manchando los sillones con vino? ¿Haciendo fiestas hasta las 3 de la mañana que molestan a los vecinos? ¡Basta! Golpeó la mesa mi padre. No voy a permitir que le faltes al respeto a tu hermana y a tu madre en esta mesa. Eres una malagradecida. Te criamos, te dimos educación. ¿Y así nos pagas? ¿Echándonos en cara cada peso? Si Dios te dio el don de hacer dinero, es para que lo compartas, no para que humilles a tu sangre. Papá tiene razón, añadió mi madre, con voz temblorosa, haciéndose la víctima. Fabiola está pasando por un momento difícil. Está buscándose a sí misma. El mundo es muy duro allá afuera para alguien tan sensible como ella. Tú eres fuerte, Mireia. Tú eres como un roble. Los golpes no te duelen. Pero tu hermana es como una orquídea. Si no la protegemos, se marchita. Me levanté de la mesa. Mis piernas temblaban, no de miedo, sino de una furia contenida que llevaba años acumulándose. Las orquídeas no gastan 18.000 pesos en ropa mientras su hermana trabaja de madrugada, dije en voz baja. Y los robles también se cansan de sostener el techo cuando las termitas se lo están comiendo. ¿Nos estás llamando termitas? Chilló Fabiola, indignada. Piensen lo que quieran. Pero la tarjeta adicional se cancela hoy. Y Fabiola, más te vale que esos cristales y esa vibra alta te den de comer, porque se acabó el crédito en Saks. Salí del comedor mientras escuchaba los gritos de mi familia a mis espaldas. Egoísta, miserable, vas a morir sola con tu dinero. Subí a mi habitación, la única habitación de la casa que mantenía cerrada con llave. Me encerré y me dejé caer en la cama, mirando el techo. No lloré. Hace mucho que se me acabaron las lágrimas por ellos. Pero esa noche, algo cambió. Ya no sentía culpa. Sentía claridad. Una claridad fría y peligrosa. El lunes por la mañana, la realidad me golpeó antes de que sonara la alarma. Tenía una reunión crucial a las 9 de la mañana con un cliente potencial que quería contratar mi flotilla para distribuir electrodomésticos en todo el estado. Era el contrato que necesitaba para estabilizar mis finanzas después del golpe de la tarjeta de crédito. Me vestí con mi mejor traje sastre, me maquillé para ocultar las ojeras y bajé las escaleras con determinación. Necesitaba mi camioneta, una Chevrolet Cheyenne blanca que usaba para el trabajo pesado y para las visitas de campo. Caminé hacia el garaje, con las llaves en la mano, repasando mentalmente mi presentación. Al abrir la puerta que conectaba la cocina con el garaje, me detuve en seco. El espacio estaba vacío. Solo había una mancha de aceite en el suelo de concreto donde debería estar mi camioneta. El pánico me invadió por un segundo. ¿Me la habían robado? ¿Había dejado la puerta abierta? Pero entonces vi algo que hizo que mi estómago se revolviera, la bicicleta estática de mi madre, que nunca usaba, estaba movida de lugar,
como si alguien hubiera necesitado espacio para maniobrar un vehículo grande con prisa. Saqué el celular y marqué el número de Fabiola. Mandó a buzón. Marqué otra vez. Buzón. Entré a Instagram. Ahí estaba la respuesta. Una historia subida hacía 6 horas. Fabiola, con gafas de sol, conduciendo mi camioneta por la carretera hacia la costa. La ubicación decía, rumbo a Tulum, road trip de sanación. En el asiento del copiloto se veía a una de sus amigas, sosteniendo una botella de tequila. No puede ser. Grité, sola en el garaje vacío. Corrí a despertar a mis padres. Entré a su habitación sin tocar. ¿Dónde está mi camioneta? Les grité. Mi padre se despertó sobresaltado, buscando sus lentes. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? Balbuceó. Fabiola se llevó mi camioneta. Se la llevó a Tulum. Tengo una reunión en 1 hora. Esa camioneta es mi herramienta de trabajo. Mi madre se sentó en la cama, bostezando con una calma exasperante. Ay, Mireia, no hagas drama. Tu hermana me pidió permiso anoche. Su cochecito es muy viejo y le daba miedo que se descompusiera en la carretera. Además, tu camioneta es grande, caben mejor sus maletas y las de sus amigas. Pensé que no te importaría. Eres su hermana, ¿no? ¿Te pidió permiso a ti? Sentí que me iba a explotar una vena en la frente. La camioneta es mía. Está a mi nombre. Yo pago el seguro, la gasolina, el mantenimiento. ¿Cómo te atreves a prestar mis cosas? Bueno, ya se la llevó, dijo mi padre, volviendo a acomodarse en la almohada. No puedes hacer nada ahora. Pide un Uber y deja de gritar, me duele la cabeza. Y no la llames para gritarle, no le arruines el viaje. Necesita paz mental. Salí de la habitación temblando. Traté de pedir un Uber, pero la aplicación marcaba tarifa dinámica y un tiempo de espera de 25 minutos. No llegaría a tiempo. El cliente estaba al otro lado de la ciudad, en Santa Fe. Salí corriendo de la casa hacia la avenida principal para buscar un taxi. Empezó a llover. No una lluvia ligera, sino un aguacero torrencial típico de la Ciudad de México que inunda las calles en minutos. Pasaron 10 minutos. 20. Ningún taxi paraba. Estaba empapada, mi traje arruinado, mi maquillaje escurriéndose. A las 9:15 de la mañana, recibí un correo del cliente: estimada Mireia, debido a su inasistencia y falta de puntualidad, hemos decidido proceder con otro proveedor. La confiabilidad es clave para nosotros. Había perdido el contrato. 500,000 pesos anuales. Perdidos. Por culpa de un road trip de sanación. Derrotada, vi acercarse un pesero, un microbús verde y gris, viejo y ruidoso. No tenía otra opción. Subí al transporte público, apretujada entre gente mojada, con el olor a humedad y frustración llenando el aire. Me senté en el único lugar libre, al fondo, junto a un señor mayor con sombrero de paja. Yo estaba llorando. Lágrimas silenciosas que se mezclaban con las gotas de lluvia en mi cara. Había trabajado tanto. Me había sacrificado tanto. ¿Y para qué? Para que mi hermana pudiera irse de fiesta en mi camioneta mientras yo perdía mi futuro. El pesero avanzaba a trompicones por el tráfico de insurgentes. El conductor llevaba cumbias a todo volumen, pero ni la música podía ahogar el ruido de mis propios pensamientos autodestructivos. Me sentía estúpida. Me sentía usada. Me sentía pequeña. A mi lado, el señor mayor, que debía tener unos 70 años, sacó un teléfono celular antiguo, de esos con teclas grandes. Le entró una llamada y, como hacen muchas personas mayores, activó el altavoz sin querer o porque no oía bien. Papá. Se escuchó una voz joven y preocupada al otro lado. ¿Ya fuiste al médico? Te deposité dinero ayer. Por favor,
úsalo. No quiero que andes cargando cosas en el mercado con esa espalda. El señor, a quien llamaré don Braulio, sonrió con ternura, mostrando unos dientes manchados por el tabaco pero una sonrisa honesta. Ay, mija. Ya te dije que no me mandes dinero. Tú estás ahorrando para tu maestría. Yo todavía tengo fuerzas. Mientras mis manos sirvan, yo me gano mi pan. Pero papá, eres mi padre. Quiero cuidarte. Te lo debo. No me debes nada, chamaca, dijo don Braulio, y su tono se volvió serio, pero dulce. Los hijos no son el plan de retiro de los padres. Tú vuela. Si yo acepto que me mantengas, te estoy cortando las alas. Y un padre que le corta las alas a su hija por comodidad, no es un padre, es un parásito. Yo tengo mi dignidad. Y mi mayor orgullo es verte libre, no verte atada a este viejo. La palabra, parásito, resonó en mi cabeza como un disparo. Pero papá, insistió la chica. Nada de peros. Ese dinero úsalo para ti. Cómprate libros, viaja, cómete el mundo. Yo estoy bien. Te amo, mija. El señor colgó. Se quedó mirando por la ventana, con una expresión de paz que yo no había visto en años. Me giré hacia él, sin poder contenerme. Perdone, señor, dije, con la voz quebrada. Escuché su conversación. ¿Usted de verdad piensa eso? Don Braulio me miró, sorprendido por mis lágrimas. Sacó un pañuelo de tela, limpio y planchado, y me lo ofreció. Téngale, señorita. Séquese esos ojos bonitos. Mire, la vida es simple, aunque la hacemos complicada. El amor no es sacrificio. El amor es querer que el otro sea su mejor versión. Si yo dejo que mi hija se desangre por mí, no la estoy amando, me estoy amando a mí mismo. Pero mi familia, ellos dicen que es mi obligación, sollocé. Dicen que porque soy fuerte, tengo que cargar con ellos. Que si no lo hago, soy mala. Don Braulio negó con la cabeza, con una tristeza infinita en los ojos. La fuerza no es para cargar a los que no quieren caminar, señorita. La fuerza es para construir su propio camino. Si usted sigue cargando a quien puede caminar, no los está ayudando. Los está haciendo inválidos. Y usted se va a romper la espalda. Y cuando se rompa, créame, ellos no la van a cargar a usted. La van a dejar tirada y van a buscar a otro burro de carga. Cuando se rompa, la van a dejar tirada. Esa frase fue la llave que abrió la última cerradura de mi mente. Recordé a mi abuela. Ella era dura, trabajadora. Ella nunca permitió que nadie la mantuviera. Cuando me dijo, cuida a tu sangre, ¿se refería a mantenerlos como reyes inútiles? No. Ella odiaba la pereza. Ella se refería a proteger el honor de la familia. Y lo que mi familia estaba haciendo no tenía honor. Era vergüenza. Me bajé del pesero 2 paradas antes de mi destino. La lluvia había parado. Caminé hacia la casa de la única pariente que no me miraba como un cajero automático, mi tía Eulalia. Eulalia era la hermana mayor de mi padre, pero no se hablaban. Ella era la oveja negra, porque nunca se casó, viajó por el mundo y siempre dijo lo que pensaba. Vivía en un pequeño departamento lleno de libros y gatos. Cuando me abrió la puerta y me vio empapada, con los ojos hinchados, no hizo preguntas. Me sirvió un tequila y me sentó en su sofá. Lo sé todo, Mireia, dijo, sacando su iPad. Mira esto. Me mostró el grupo de WhatsApp de la familia extendida, tíos, primos, sobrinos. Un grupo del que yo me había salido hacía años por salud mental. Había un mensaje de mi madre, doña Socorro, enviado esa misma mañana. Oraciones por favor para nuestra familia. La pobre Mireia ha perdido la razón. Está llena de deudas por su mala cabeza y sus vicios. Tuvimos que prestarle el cochecito de Fabiola para que fuera a trabajar porque ya le embargaron la camioneta. Y Fabiola, tan santa,
tuvo que irse a Tulum en autobús para no molestar. Estamos sufriendo mucho, pero Dios proveerá mientras nosotros mantenemos a Mireia. Leí el mensaje 3 veces. Mi madre no solo había mentido. Había invertido la realidad por completo para quedar como la víctima y la salvadora, destruyendo mi reputación con toda la familia. Decían que yo estaba en quiebra. Que yo era la carga. Es mentira, susurré. Todo es mentira. Lo sé, dijo tía Eulalia. Pero ellos necesitan esa mentira. Necesitan creer que tú eres el desastre para no aceptar que son unos fracasados. Mireia, ¿qué vas a hacer? Porque si vuelves a esa casa a perdonarlos, te juro que yo misma te doy una cachetada. Me bebí el tequila de un trago. El líquido quemó mi garganta, despertando al dragón que llevaba dormido en mi estómago. Voy a vender la casa, dije. Las palabras salieron solas, pero en cuanto las dije, supe que era lo único que podía hacer. ¿Venderla? Eulalia sonrió, una sonrisa afilada. ¿Con ellos adentro? Con ellos adentro. Y sé exactamente a quién vendérsela. A la mañana siguiente, puse en marcha mi plan. Sabía que no podía enfrentarlos directamente, la manipulación emocional era su terreno, y ellos eran maestros en eso. Necesitaba jugar en mi terreno, los negocios, los contratos y la legalidad fría y dura. Llegué a casa con una maleta pequeña. Mis padres estaban desayunando como si nada hubiera pasado. Buenos días, dije, con una calma que me asustó incluso a mí. Mireia, ¿dónde te metiste anoche? Preguntó mi padre, sin dejar de leer el periódico deportivo. Tu madre estaba preocupada. Pensamos que te habías ido a emborrachar por ahí, ¿cómo andas tan inestable? Ignoré el insulto. Respiré hondo. Tienen razón. Estoy mal. Tengo muchas deudas. El negocio va mal. Los ojos de mi madre se iluminaron. No con preocupación, sino con esa satisfacción perversa de, te lo dije. Ay, hija, lo sabíamos. Siempre quisiste volar demasiado alto. Pero no te preocupes, aquí estamos nosotros para apoyarte, moralmente, claro, porque dinero no tenemos. Necesito irme, continué. Me salió una oportunidad de trabajo en la frontera, en Tijuana. Unas entregas peligrosas, pero pagan bien en efectivo. Necesito irme 2 semanas para conseguir dinero y pagar lo que debo. Quizás así pueda recuperar la camioneta. ¿2 semanas? Preguntó mi madre. Bueno, si es para traer dinero, vete. Pero no dejes de pagar el internet antes de irte, que Fabiola necesita subir sus vídeos desde la playa. Sí, mamá. Ya está pagado. Subí a mi cuarto. En lugar de ropa, empaqué mis documentos importantes, la escritura de la casa, mi pasaporte, mis joyas y los álbumes de fotos viejos, los únicos recuerdos reales que me quedaban. Dejé mi ropa, mis zapatos, todo lo que pudiera ser reemplazado. Tenía que parecer que volvería. Salí de la casa sin mirar atrás. Adiós, dije al aire. Ellos ni siquiera respondieron. Me registré en un hotel económico cerca de mis oficinas y llamé al número que tenía guardado desde hacía meses. Desarrolladora inmobiliaria del Valle. Habían estado comprando propiedades en mi colonia para demolerlas y construir edificios de departamentos modernos. Habían dejado volantes en mi buzón 1000 veces, ofreciendo pago de contado. Licenciado Torres, dije cuando me contestaron. Soy Mireia González. La casa de Coyoacán. Sí, la de la esquina. Quiero vender. Pero tengo condiciones. Nos reunimos esa misma tarde. El licenciado Torres era un hombre con cara de tiburón y traje impecable. Cuando le dije el precio, ni parpadeó. 5,5 millones de pesos. El terreno valía oro. El problema, licenciado, es que la casa está ocupada, le expliqué. Mis familiares viven ahí. No tienen contrato de arrendamiento,
están en calidad de arrimados. Torres sonrió. Señorita González, nosotros compramos el terreno. La casa la vamos a demoler. Tenemos un equipo legal experto en desalojos. Si usted firma hoy, la propiedad es nuestra. Nosotros nos encargamos de los ocupantes. Pero necesitamos la posesión física en 15 días para meter la maquinaria. Hagámoslo, dije. Firmamos los papeles. Sentí un vértigo inmenso al estampar mi firma. Estaba vendiendo mi hogar. El lugar donde soñé tener una familia propia, donde planté rosales en el jardín. Pero luego recordé la camioneta robada. Recordé el grupo de WhatsApp. Recordé a don Braulio en el pesero. Esa casa ya no era un hogar. Era un tumor. Y había que extirparlo. El dinero fue transferido a mi cuenta 48 horas después. 5,5 millones de pesos. Nunca había visto tantos ceros juntos en mi aplicación bancaria. Durante esas 2 semanas de viaje a Tijuana, me dediqué a purgar mi vida. Alquilé un departamento precioso en Polanco, lejos, muy lejos de Coyoacán. Compré muebles nuevos. Cambié mi número de teléfono. Y, lo más importante, contraté un servicio de mudanza, Ninja. Una noche, cuando mis padres salieron al bingo, entré a la casa con los de la mudanza. En 2 horas, sacamos todos los muebles que eran míos, los electrodomésticos de alta gama, mi cama, la televisión de la sala, las obras de arte que yo había comprado. Dejamos solo lo que era de ellos, el sofá viejo que trajeron de su casa anterior, sus camas desvencijadas y las cajas de arte de Fabiola. La casa se veía vacía, ecoica, triste. Dejé una nota en la mesa de la cocina, pero luego la rompí. No, una nota no era suficiente. Merecían que se los dijera a la cara. Merecían el espectáculo. Esperé a que Fabiola regresara de Tulum. Sabía que volvería pronto porque, efectivamente, cancelé todas las tarjetas de crédito el día que me fui al hotel. Sin mi dinero, su viaje espiritual se acabaría en cuanto se le acabara el efectivo para las margaritas. El día 14, un día antes de la fecha límite para entregar la casa a la constructora, recibí una notificación de la alarma de la casa, que yo controlaba desde mi celular. Fabiola había llegado. Y no venía sola. Las cámaras de seguridad mostraban que había traído a sus amigos para una fiesta de bienvenida y desagravio. Perfecto. El escenario estaba listo. Me puse mi mejor vestido, me subí a un taxi y me dirigí a Coyoacán para la última cena. Llegué a la casa a las 8 de la tarde. Se escuchaba música reggaetonera a todo volumen desde la calle. Había coches estacionados en la entrada. Entré usando mi llave. La sala estaba llena de gente que yo no conocía. Amigos de Fabiola, gente, fresa, influencers de medio pelo, todos bebiendo mi licor y bailando sobre el piso que yo había pagado. Mis padres estaban sentados en una esquina, sonriendo orgullosos, como si fueran los reyes de la corte, atendiendo a los invitados de su hija. «Miren, ¿quién llegó?», gritó Fabiola cuando me vio. Tenía un bronceado perfecto, pero se le notaba la furia en los ojos. La hermana pródiga. La que me cortó las tarjetas y me dejó en ridículo en el hotel. La música se detuvo. Todos los invitados se giraron para mirarme. Fabiola caminó hacia mí, con una copa en la mano, tambaleándose un poco. «¿Qué te pasa, estúpida?», me siseó. Tuve que llamar a papá para que me pagara el boleto de autobús de regreso. ¿Autobús? Yo. ¿Sabes la humillación? ¿Y de dónde sacó papá el dinero?, pregunté tranquilamente. Empeñó el reloj de oro del abuelo, dijo ella, desafiante. Porque él sí me ama. Él sí sabe que la familia es primero. No como tú, resentida. ¿Y dónde están los muebles? ¿Por qué la casa está medio vacía? Mamá dijo que te los llevaste para venderlos porque estabas en quiebra. Qué patético. Mis padres se acercaron, flanqueando a Fabiola como 2 guardaespaldas ancianos.
Mireia, qué vergüenza, dijo mi madre. Hacer este escándalo frente a los amigos de tu hermana. Vete a tu cuarto, luego hablamos de tus deudas. Me reí. Fue una risa seca, sin humor, que resonó en la sala vacía. No tengo deudas, mamá. De hecho, nunca he tenido tanto dinero como hoy. Caminé hacia el centro de la sala, donde estaba el equipo de sonido. Desconecté el cable. El silencio cayó como una losa pesada. Lárguense, dije, mirando a los invitados. La fiesta se acabó. Esta es propiedad privada y voy a llamar a la policía en 5 minutos si no despejan el área. Los amigos de Fabiola no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Al ver mi cara, y al ver que no había más alcohol, empezaron a escabullirse hacia la salida, murmurando cosas como, qué mala vibra, y, qué oso. En 3 minutos, solo quedamos nosotros 4. Mi familia y yo. ¿Te volviste loca?, gritó mi padre. ¿Echaste a las visitas? Esta ya no es su casa, dije, sacando la carpeta de documentos de mi bolso. De hecho, ya no es mi casa tampoco. Lancé la carpeta sobre la mesa de centro. ¿Qué es esto? Fabiola la abrió con manos temblorosas. Vio el sello notarial. Vio el cheque de gerencia fotocopiado. Vio las palabras, contrato de compraventa. Vendí la casa, dije. ¿Qué? Mi madre se llevó las manos al pecho. No. No puedes. Es nuestra casa. ¿La casa de la abuela? No, mamá. Era mi casa. Comprada con mi dinero. Y la acabo de vender a la constructora del Valle. Y adivinen qué, van a demolerla para construir un edificio de departamentos de lujo. Tienen maquinaria programada para llegar mañana a las 8 de la mañana. Mientes. Chilló Fabiola. No puedes hacernos esto. ¿A dónde vamos a ir? No lo sé, respondí, encogiéndome de hombros. Quizás el universo provea. Quizás si vibras alto, te caiga un penthouse del cielo. O quizás tengas que trabajar. Eres un monstruo. Mi padre levantó la mano para golpearme. Por primera vez en mi vida, no retrocedí. Saqué mi celular, que ya estaba grabando. Adelante, Efraín. Pégame. Hazlo. Tengo 5 millones en el banco para contratar al mejor abogado penalista de México y meterte a la cárcel por agresión. Y créeme, en la cárcel no hay bingo. Mi padre bajó la mano, temblando de rabia y de miedo. Vio algo en mis ojos que no había visto nunca, vio que ya no le tenía miedo. Vio que la hija sumisa había muerto. Tienen hasta mañana a las 7 de la mañana para sacar sus cosas, les dije. Lo que se quede aquí, se va con los escombros. La constructora no tiene piedad, y yo tampoco. Mireia, por favor, mi madre empezó a llorar, esta vez lágrimas de verdad, lágrimas de terror. Tu hermana, es una princesa, no puede vivir en la calle. Entonces que la princesa venda sus bolsas Gucci. Con eso pagan un mes de renta en algún lado. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Mireia. Hija. Gritaron a mis espaldas. Me detuve en el umbral, con la mano en el pomo de la puerta. No me llamen hija. Ustedes perdieron a su hija el día que decidieron que era más rentable tratarla como a un animal de carga. Disfruten la mudanza. Cerré la puerta. Y por primera vez en años, respiré aire puro. No me quedé a ver el espectáculo, pero tía Eulalia sí. Ella estacionó su coche al otro lado de la calle a la mañana siguiente, con un termo de café y unos binoculares, para darme el reporte detallado. Me contó que fue un caos. A las 7 de la mañana en punto, llegaron los camiones de la constructora. Hombres con cascos amarillos, maquinaria pesada, y un abogado con cara de pocos amigos. Mis padres y Fabiola no habían dormido.
Habían pasado la noche tratando de empacar 30 años de acumulación en bolsas de basura negras porque no tuvieron tiempo ni dinero para comprar cajas de cartón. La imagen que Eulalia me describió fue poética y trágica a la vez. Ahí estaba Fabiola, la princesa, arrastrando bolsas de basura llenas de su ropa de diseñador por la banqueta. Se le rompió un tacón. Lloraba a gritos, insultando a los obreros, diciéndoles que ella era una influencer famosa y que los iba a quemar en redes sociales. Los obreros la ignoraban, poniendo vallas alrededor del perímetro. Mi padre intentó negociar con el capataz, usando su vieja táctica de «usted no sabe quién soy yo», pero el capataz solo le mostró la orden de desalojo y le dijo que si no se movía, llamaría a la policía. Mi padre, derrotado, tuvo que cargar su sillón reclinable viejo en el techo de un taxi de sitio que les cobró el triple por el flete. Mi madre solo se sentó en la banqueta y lloró. Pero no lloraba por la casa. Lloraba porque sabía que su fuente de ingresos se había secado para siempre. Tía Eulalia me envió una foto al WhatsApp. En ella, se veía a los tres parados en la calle, rodeados de bolsas negras, viendo cómo una grúa empezaba a golpear la fachada de la casa color terracota. La casa que yo había pagado. La casa que había sido su prisión y su palacio. Se acabó, mija, me escribió Eulalia. El circo se quedó sin carpa. Sentí una punzada de dolor. No voy a mentir. Eran mi familia. Verlos así dolía. Pero luego recordé la tarjeta de crédito. Recordé la camioneta robada. Recordé las mentiras en el grupo de la familia. Recordé a don Braulio diciendo, si usted sigue cargando a quien puede caminar, los está haciendo inválidos. Les envié un último mensaje a través del abogado. Les había conseguido un pequeño departamento de alquiler en una zona popular, lejos del lujo al que estaban acostumbrados, pero digno. Pagué 2 meses de renta por adelantado y dejé un sobre con 50,000 pesos en efectivo con el conserje. La nota decía, esto es para que coman mientras Fabiola consigue trabajo. El alquiler está pagado por 60 días. Después de eso, están por su cuenta. No me busquen. No me llamen. Si se acercan a mi casa o a mi oficina, pediré una orden de restricción. Tienen salud y tienen vida. Úsenlas. Supe después, por los chismes de la familia, que ahora, curiosamente, estaban de mi lado al saber que yo tenía dinero y mis padres no, que Fabiola tuvo un colapso nervioso que le duró 2 días. Pero al tercer día, cuando el hambre apretó y no había Uber Eats, tuvo que salir a buscar trabajo. Nadie la contrató como directora creativa. Nadie la quiso como gerente de estilo. Terminó trabajando como demostradora de perfumes en una tienda departamental. De pie, 8 horas al día, sonriendo a extraños, con los pies hinchados. Mi padre tuvo que dejar de beber porque no le alcanzaba. Mi madre tuvo que aprender a cocinar frijoles y arroz porque ya no había para cortes de carne. Vivían. Sobrevivían. Y por primera vez en sus vidas, eran dueños de su propio destino, no parásitos del mío. 3 meses después. Estoy sentada en el balcón de mi nuevo departamento en Polanco. Es un piso 10, con vista al Parque Lincoln. La noche está fresca y la ciudad brilla abajo como un mar de luces eléctricas. Tengo una copa de vino tinto en la mano, un Malbec Reserva que compré sin tener que mirar el precio. Mi camioneta fue recuperada por el seguro. Compré una nueva. El negocio va mejor que nunca. El contrato que perdí lo recuperé demostrando que había sido víctima de un abuso de confianza familiar y ofreciendo un descuento agresivo. Los clientes valoran la honestidad brutal. Mi teléfono está tranquilo. Cambié mi número y solo se lo di a tía Eulalia y a mis clientes. Ya no hay llamadas de madrugada exigiendo dinero. Ya no hay notificaciones de pánico del banco. Hay paz. A veces, el silencio es extraño. Estaba tan acostumbrada al caos, a los gritos, a la constante crisis, que la tranquilidad se sentía al principio como soledad. Tuve que ir a terapia para entender que no estar estresada no significa estar vacía. Significa estar libre.
Tía Eulalia vino a cenar ayer. Me contó que vio a Fabiola en el centro comercial. Se ve diferente, me dijo, cortando un pedazo de queso. Ya no usa tanto maquillaje. Se ve cansada. Pero, se ve real. Me dijo que te odia, claro. Pero también me dijo que con su primer sueldo se compró unos zapatos ortopédicos porque le dolían los pies de estar parada. Me reí. Zapatos ortopédicos. La princesa, usando zapatos cómodos para trabajar. ¿Quién lo diría? ¿Y mis padres? Pregunté. Tu papá está refunfuñando todo el día, pero está cuidando la puerta del edificio donde viven a cambio de una rebaja en el mantenimiento. Se siente útil, aunque no lo admita. Y tu madre, bueno, tu madre sigue rezando para que te ilumines y vuelvas a mantenerlos, pero ya aprendió a usar la lavadora pública. Miré mi reflejo en el ventanal. Ya no tengo ojeras. Me corté el pelo, un estilo moderno que siempre quise pero que mi madre decía que me hacía ver poco femenina. Me veo como yo. Me veo como Mireia. Mireia, la que no es una cartera. Mireia, la que no es un burro de carga. Mireia, la hermana que tuvo que convertirse en el villano de la historia para salvarlos a todos. Porque eso es lo que hice, ¿no? Los salvé. Salvé a Fabiola de ser una inútil eterna a los 40, 50 años. Salvé a mis padres de su propia negligencia. Y me salvé a mí misma de una muerte lenta por agotamiento. A veces, el amor duro es el único amor que funciona. A veces, tienes que incendiar el bosque para que puedan crecer árboles nuevos y fuertes. Yo quemé su fantasía, quemé su comodidad, quemé la casa que era su refugio de mentiras. Doy un sorbo a mi vino. Sabe a gloria. Sabe a libertad. Mucha gente en mi familia extendida todavía dice que soy una bruja. Que dejé a mis padres ancianos en la calle. Que soy una resentida que envidiaba la belleza de su hermana. Que el dinero me corrompió. Que digan lo que quieran. Ellos no estuvieron ahí cuando cargaba cajas a las 4 de la mañana. Ellos no estuvieron ahí cuando Fabiola me robó mi futuro una y otra vez. Yo sé la verdad. Y la verdad es que esa noche en el pecero, don Braulio tenía razón. La dignidad no se compra, se trabaja. Y yo les regalé la oportunidad de encontrar la suya. Miro las luces de la ciudad y me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, si hubieras sido el cajero automático de tu familia por una década, ¿hubieras tenido el valor de vender la casa? ¿O hubieras seguido pagando el precio de ser la buena hija, hasta quedarte vacía? Yo elegí llenarme de mí misma. Y no me arrepiento de nada.